una oración al Señor para que Él guíe su santa palabra. Padre de amor, suplicamos que tu Espíritu Santo esté con nosotros aquí esta noche. Bendice a cada hermano que ha venido para escuchar tu palabra. Háblanos por medio de ella y del Espíritu Santo, que podamos ser fortalecidos y también motivados para seguir adelante en la lucha, para un día estar junto a ti en el reino de los cielos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero preguntar, ¿cuántos son adventistas del séptimo día de nacimiento? Los niños sé que son adventistas de nacimiento y los padres también. ¿Ustedes qué tiempo llevan en el Evangelio? 7 años. Unos 7 años. ¿El hermano? Muy bien. Solamente para tener una idea de la tradición y el conocimiento, la madurez de conocimiento en cuanto a la palabra de Dios que tenemos. Y quiero hacer una pequeña introducción para poder entender el mensaje que quiero darles esta noche. La Iglesia Adventista tiene una doctrina que es fundamental. Es la doctrina del santuario. ¿Cuántos han estudiado la doctrina del santuario? ¿Conocen bien la doctrina del santuario? Es importante conocer la doctrina del santuario. Y quiero preguntar algunas preguntas más. ¿Han estudiado profecías? ¿Conocen las profecías de Daniel y Apocalipsis? ¿Están más o menos relacionados con eso? Sé que estuvo por aquí el pastor Héctor Torres, que le gusta mucho predicar de profecías. No sé de qué predicó esa semana que estuvo por acá, pero es importante que estudiemos las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y es importante que estudiemos nuestras doctrinas para saber por qué somos adventistas del séptimo día. No podemos ser algo que no conocemos, ni podemos decir que somos algo que ni siquiera entendemos. Necesitamos entender nuestra doctrina, necesitamos comprender por qué somos adventistas del séptimo día. Yo nací en la iglesia, nací en el hospital, pero como adventista del séptimo día, y cuando veo a los jóvenes y los niños que nacieron en la iglesia, me acuerdo de mi niñez y mi juventud en la iglesia. Pero un día los niños y los jóvenes tienen que enfrentarse con la verdad de ellos mismos y decidir si van a ser cristianos, si van a ser adventistas del séptimo día, qué van a hacer en su vida, por qué quieren ser o por qué no quieren ser. Pero es importante que ahora comprendamos el Evangelio y que ahora comprendamos la verdad y comprendamos nuestras doctrinas, que no seamos simplemente como robots que venimos a la iglesia porque nos trae papá y mamá o porque nos traen nuestros amigos o porque alguien nos ha influenciado para que vengamos a la iglesia. Tenemos que venir a la iglesia conscientes de que necesitamos aprender y necesitamos conocer quiénes somos y hacia dónde vamos. ¿Saben por qué? Porque estamos viviendo en el tiempo del fin. No, el tiempo del fin comenzó hace muchos años, cuando comenzó la última etapa de profecía profética de este tiempo, del tiempo o las profecías bíblicas para este tiempo. Pero estamos ya en la parte final del fin del tiempo. Entonces necesitamos prepararnos y necesitamos conocer lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y esta noche yo quiero hablarles de una doctrina importante. Es una doctrina profunda, pero es una doctrina que la tradición ha confundido y que nos han enseñado cosas erróneas fuera de la iglesia, en otras tradiciones religiosas, y ahora se ha introducido incluso en nuestra iglesia adventista del séptimo día. Y tenemos que saber y tenemos que conocer la doctrina de la palabra de Dios, no las tradiciones, no las opiniones, no las ideas humanas. Por eso es importante que entendamos la palabra de Dios. Entonces, les decía que el santuario es una doctrina fundamental en nuestra teología. Nuestras doctrinas se fundamentan generalmente en la doctrina del santuario. Si han estudiado el santuario saben que la última etapa del santuario es el día de expiación, la etapa del lugar santísimo. ¿Dónde está Cristo en este momento? Está en el lugar santísimo. ¿Qué hace allí? Intercede por nosotros, pero está purificando el santuario. La purificación del santuario se llamaba el día de Yom Kippur en el tiempo del pueblo de Israel. En el tiempo del pueblo de Israel se celebraba el día de Yom Kippur o el día de expiación en un día muy específico. Había una fecha para celebrarlo.
pero 10 días antes se tocaban las trompetas, era el día de las trompetas. 10 días antes, el día primero del mes. Al día 10 era el día de Yom Kippur. Entonces, el día primero se tocaban las trompetas. ¿Y qué hacía el pueblo durante esos 10 días? ¿Saben ustedes qué hacía el pueblo? Se consagraban a Dios, confesaban sus pecados, traían corderitos para ofrecer por sus pecados, venían al santuario y se confesaban delante de Dios, se apartaban del pecado, se santificaban, se apartaban del mal, trataban de confesar cualquier cosa que hubiera en su vida para estar realmente santificados delante de Dios. Dice que si había alguna persona en pecado, podía caer muerta ese día, el día de expiación. Mientras el sumo sacerdote estaba oficiando en el santuario y en el lugar santísimo, si había alguna persona en pecado, podía caer muerta ese día. Y si no, pues podía ser expulsado del pueblo por no haber confesado sus pecados y sabiendo que estaba en pecado. Así que era importante que en esos 10 días, desde el día primero hasta el día 10, todo el pueblo confesara sus pecados y se apartaran del pecado, se santificaran. Era un periodo de santificación, de purificación del pueblo, purificación del santuario. ¿Por qué estaba contaminado el santuario? ¿De qué se contaminaba? De los pecados de todo el año que el pueblo confesaba durante todos los días. Cada persona cuando pecaba traía un corderito y lo ofrecía por sus pecados y el sacerdote llevaba la sangre dentro del santuario y entonces simbólicamente llevaba los pecados de esa persona adentro del santuario. Así que el día de Yom Kippur, el día de expiación, había que purificar el santuario de los pecados de todo el año que se habían depositado simbólicamente dentro del santuario. ¿Entendemos hasta allí? Es importante que comprendamos esta doctrina y no voy a explicar el santuario hoy, solamente estoy haciendo una introducción porque voy a hablar del pecado. ¿Qué cosa es el pecado? ¿Podemos nosotros vencer el pecado? ¿Podremos nosotros ser perfectos? Porque el pueblo de Israel durante esos 10 días tenía que ser perfecto, tenía que purificarse, tenía que santificarse, tenía que apartarse del pecado. Antes del día de expiación, antes que el sumo sacerdote saliera del lugar santísimo, tenía que estar el pueblo purificado. Esa era la purificación del santuario, porque si el pueblo seguía enviando pecados, confesando pecados al santuario, entonces el santuario no podía ser purificado. Era purificado de los pecados que se enviaban a él. Por lo tanto, el pueblo tenía que dejar de enviar pecados al santuario para que el santuario fuera purificado. Ahora nosotros estamos viviendo simbólicamente el tiempo del día de expiación. Estamos viviendo en el periodo en el cual el pueblo está esperando que el sumo sacerdote salga del lugar santísimo. El sumo sacerdote entró al lugar santísimo. ¿Cuándo entró al lugar santísimo el sumo sacerdote? 1844, cuando se cumplieron los 2300 días, años o tardes y mañanas, ¿verdad? Entonces ese día entró el sumo sacerdote al lugar santísimo. ¿Y qué día va a salir del lugar santísimo? ¿Está profetizado? ¿Hay alguna fecha para que el sumo sacerdote salga? Entonces estamos en problemas. Porque se sabía perfectamente el día que el sumo sacerdote iba a entrar. El día que se cumplieron los 2300 años, 22 de octubre de 1844. Ese día el sumo sacerdote, ¿quién es el sumo sacerdote? Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Pero ahora, ¿cuándo va a salir? ¿Se dan cuenta que es importante? Nosotros tenemos que prepararnos porque antes que el sumo sacerdote salga del lugar santísimo, nosotros, el pueblo de Dios, tiene que estar purificado del pecado. Tenemos que haber abandonado nuestros pecados para que podamos ser sellados. ¿Hemos oído hablar de sellamiento? Hemos estudiado acerca del sellamiento, de los 144,000, de la última generación. Nosotros somos esta última generación y tenemos que ser purificados del pecado para que el santuario sea purificado y para que Cristo Jesús salga del lugar santísimo. Nosotros tenemos que haber vencido el pecado. Así que este fin de semana yo voy a estarles hablando a ustedes acerca del pecado. Voy a hablarles de cómo nosotros podemos vencer el pecado, si se puede vencer el pecado, qué cosa es el pecado. ¿Qué naturaleza tuvo Jesús? Jesús tenía nuestra naturaleza, Él venció el pecado igual que nosotros, o Él tenía una naturaleza diferente y Él podía vencer el pecado porque Él era poderoso y era Dios.
Quiero hablarles de eso este fin de semana, porque es muy importante. Si nosotros no vencemos el pecado, si nosotros no podemos vencer el pecado, nosotros no seremos sellados. Y el sacerdote, el sumo sacerdote, no podrá salir del lugar santísimo hasta que el pueblo se haya purificado. Entonces nosotros tenemos que aprender a vencer el pecado. Ahora bien, en la historia del cristianismo comenzó una doctrina, quizás en el siglo II al siglo IV, llamada la doctrina del pecado original. La doctrina del pecado original. ¿En qué se resume? ¿Qué cosa es el pecado original? Es la creencia de que toda persona que nace en este mundo nace culpable del pecado de Adán. El pecado de Adán que él cometió pasó a nosotros y ahora nosotros al nacer nacemos con la culpa del pecado que cometió Adán. Esa es la doctrina del pecado original. Y las personas creen que nosotros, por nuestra naturaleza, somos pecadores. Es decir, yo soy pecador por naturaleza. Y mi pecado es por haber nacido. Al haber nacido necesito un Salvador porque si no estoy perdido. Entonces necesitamos saber qué cosa es el pecado. El pecado es la condición en la que yo nazco, es mi naturaleza el pecado, o el pecado es el carácter que yo adquiero por las decisiones que tomo en mi vida. ¿Qué cosa es pecado según la palabra de Dios? Y es importante saber esto porque si el pecado es la naturaleza con la que yo nací, entonces Jesús no podía haber nacido con mi naturaleza. Piensen en esto, atiendan bien. Si el pecado es la naturaleza con la que yo nazco, entonces Jesús no podía haber nacido con mi naturaleza. Porque Jesús no puede ser pecador. Jesús no pecó. Dice la Biblia que Él no pecó. Entonces, si la naturaleza con la que yo nazco es pecado, entonces Jesús no pudo nacer con mi naturaleza. Si el pecado es el carácter y las decisiones que yo tomo en mi vida, entonces Jesús podía tener mi naturaleza y vencer el pecado en su vida. Son dos cosas que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque toda la doctrina del santuario está relacionada con el pecado. ¿Qué hacían los pecadores cada día? Confesaban sus pecados en el santuario, llevaban el corderito, llevaban la ofrenda, llevaban el pecado al santuario para que el sumo sacerdote finalmente al final del año, el día de Yom Kippur, perdonara, limpiara, purificara el santuario. Y si nosotros creemos que somos pecadores por naturaleza, entonces toda la doctrina del santuario no tiene sentido. Porque si yo soy pecador por naturaleza, significa que yo no puedo guardar la ley de Dios. Porque yo, por mi naturaleza, por nacimiento, soy pecador, soy culpable de pecado. Y por más que yo me esfuerce, siempre voy a estar bajo pecado. Entonces no habrá un momento en el que el Señor Jesús podrá decir lo que dice en Apocalipsis 22:11. ¿Qué dice Apocalipsis 22:11? Alguien que me lo lea allí rápidamente. Apocalipsis 22:11, ¿qué dice? El que es injusto sea injusto todavía, y el que es sucio ensúciese todavía, y el que es justo sea justo todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Así que esta es la doctrina del sumo sacerdote cuando sale del lugar santísimo. Cuando Jesús, el sumo sacerdote, salga del lugar santísimo, va a pronunciar esas palabras. Significa que habrán personas que habrán vencido el pecado. Porque dice que el que sea santo, entonces es santo, ¿verdad? Entonces vencieron el pecado. Entonces tenemos que saber acerca de esta doctrina, porque si creemos que nuestra naturaleza es pecado, entonces no podemos nosotros vencer el pecado hasta que Cristo venga y transforme nuestra naturaleza. Y seguiremos entonces pecando hasta la segunda venida de Cristo. Es importante que comprendamos esta doctrina, porque el enemigo quiere que nosotros sigamos pecando. El enemigo quiere seguirnos venciendo. Él quiere hacerte creer que tú no puedes vencer el pecado. ¿No han escuchado ustedes muchas veces eso predicando? Por ejemplo, una persona dice, nosotros pecamos porque somos pecadores.
porque nuestra naturaleza es pecaminosa y por eso pecamos. Ahora bien, ¿pecamos porque somos pecadores o somos pecadores porque pecamos? ¿Ven? Hay dos ideas diferentes que tenemos que entender. Y yo quiero esta noche estudiar un poquitito con ustedes acerca del pecado en la Biblia, la palabra de Dios. Para ver qué dice la palabra de Dios acerca del pecado. No es lo que yo diga, no quiero hablar yo. Este fin de semana voy a pedirle a la palabra de Dios que sea la que hable. No voy a ser yo quien hable. Les invito a buscar en Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 6. ¿Quién fue el primero que pecó? La primera persona que pecó, ¿quién fue? Eva, ¿verdad? Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así que cuando Eva tomó del árbol prohibido, ¿qué sucedió? Desobedeció. ¿Cuál fue el pecado? Ella, cuando agarró el fruto, cuando ella se separó de su marido, cuando se separó de Dios, ¿cuál fue el pecado que cometió Eva? ¿Alguien puede decirme? Eso es lo que se enseña. Y muchos pastores enseñan, no, ya cuando Eva tomó el fruto en su mano, ya había pecado, porque ella se separó de su marido, porque ella se separó de Dios. Desde el momento en que ella se separó de Dios, ella pecó. Falso. Tenemos que saber lo que dice la palabra de Dios y la verdad. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Vamos a ver qué fue lo que mandó Dios. ¿Cuál fue la orden de Dios? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Cuál era la orden? ¿Cuál era la ley? No comer. No era no separarse, no... porque la gente está especulando mucho y muchos teólogos están diciendo que el pecado Eva lo cometió antes de comer del fruto del árbol. Pero eso es falso. El pecado lo cometió Eva cuando comió del fruto del árbol. Si ella hubiera agarrado del fruto del árbol y lo hubiera visto y no, Dios mandó que no puedo comer de esto y lo tira, no hubiera pecado. El pecado está en la desobediencia del mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios era no comer del fruto del árbol. El día que de él comieres, pecaste. ¿Verdad? Habrás pecado y entonces morirás. Tenemos que tener en cuenta eso. Tenemos que tener cuidado con lo que oímos y nos enseñan, porque nos están enseñando muchas doctrinas que no son bíblicas. Son doctrinas de tradiciones religiosas que están basadas en el pecado original. Y la doctrina del pecado original fue de San Agustín, una doctrina católica. No es una doctrina adventista, ni es una doctrina bíblica. Es una doctrina católica creada o desarrollada o establecida más bien por San Agustín, aunque ya venía desarrollándose un tiempo antes, pero fue más bien elaborada y desarrollada por San Agustín. Y entonces nosotros, creyendo las cosas que nos están diciendo, a veces estamos creyendo en esa doctrina del pecado original, que es una doctrina católica, una doctrina espuria, una doctrina no bíblica. Pero vamos a seguir analizando lo que dice la palabra de Dios, porque ustedes pueden tener muchas preguntas y muchas dudas. Génesis capítulo 4, versículo 7. Dice, allí está Caín y Abel. Caín, ¿dónde vivía? ¿Dentro del Edén o fuera del Edén? Caín y Abel, ¿dónde vivieron? ¿Dentro del Edén o fuera del Edén? Fuera del Edén. Adán y Eva fueron los únicos que vivieron dentro del Edén. Y cuando pecaron, Dios los sacó del huerto del Edén. Y entonces nunca más pudieron entrar al huerto del Edén. Así que antes del huerto del Edén era naturaleza no pecaminosa. Adán tenía una naturaleza sin pecado. Adán y Eva, antes de pecar. Cuando pecaron y fueron expulsados del huerto del Edén, de ahí en adelante todos los seres humanos tienen una naturaleza caída. Una naturaleza que fue afectada por el pecado de Adán. Sí, fue afectada por el pecado de Adán, pero no culpable del pecado de Adán.
quiero hacer esa diferencia que tenemos que entender. Somos herederos de una naturaleza que fue afectada por la desobediencia a Dios. Después que Adán pecó, toda la naturaleza, incluyendo los animales, los árboles y los seres humanos, cayeron a una condición de una naturaleza degenerada, una naturaleza caída, una naturaleza que le gusta hacer el pecado, que tiene inclinaciones, que es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Escuchen las palabras que estoy diciendo. Les es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Antes de que el hombre pecara, era más fácil hacer lo bueno que hacer lo malo. No había una naturaleza caída. No habían probado el pecado. Por lo tanto, la naturaleza era perfecta, era una naturaleza santa, era una naturaleza a la imagen de Dios. Pero después que el hombre salió del huerto del Edén, Caín y Abel vivieron fuera del huerto del Edén con una naturaleza caída. ¿Ok? O lo que llamamos ahora naturaleza pecaminosa. Cuando decimos naturaleza pecaminosa, algunos piensan entonces la naturaleza que tenemos es pecado. No, la naturaleza que tenemos es caída. Pecaminosa porque estamos en un periodo de pecado. Antes del pecado, en el huerto del Edén, no había naturaleza pecaminosa porque no había pecado. Después del huerto del Edén, entonces ahora todos los seres humanos tienen una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa porque es el periodo del pecado. Ahora hay pecado en el mundo y el pecado pasó a todos los seres humanos, pero no por naturaleza. Lo vamos a ver en el versículo ahorita más adelante para poderlo aclarar. Solamente lo estoy adelantando. Génesis 4:7 dice que Caín estaba pensando en matar a su hermano Abel. Y Dios le dice a Caín, a un hombre con naturaleza pecaminosa, fíjense lo que Dios le dice a Caín: si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿A dónde está el pecado? A la puerta. No le dice, el pecado está dentro de ti. No le dice, tú tienes una naturaleza pecaminosa. No le dice, tú tienes una naturaleza de pecado. Le dice, el pecado está a la puerta. Como una fiera que está acechando para saltar sobre él. El pecado está a la puerta. Y Dios le dice, con todo esto, a ti será su deseo, el deseo del pecado. Es decir, nosotros en nuestra naturaleza tenemos deseos de pecado. Pero dice, y tú te enseñorearás de él. Dios le está diciendo, tú puedes vencer el pecado. El pecado está acechando como una fiera allí que está dispuesta para saltar sobre ti. Pero tú puedes vencer, tú puedes enseñorearte del pecado. Dios le está diciendo eso a Caín, que vive con una naturaleza pecaminosa después que el pecado entró a la tierra. Fíjense que no le está hablando del pecado original, le está hablando de una condición que él puede manejar, que él puede dirigir, que él puede vencer. Él puede vencer el pecado. Tú te enseñorearás sobre él. Sabemos lo que pasó con Caín. Él dejó que el pecado se enseñoreara sobre él y el pecado lo venció y mató a su hermano Abel. Pero ese no es el tema que vamos a ver ahora. Vamos a ver un poquito más. Un versículo muy importante. El pecado es siempre personal. El pecado no es hereditario. Yo no heredo el pecado de mis padres. Tú no heredas el pecado de tus padres. Los hijos no heredan el pecado de sus padres. O por lo menos la culpa del pecado de sus padres. Vamos a ver en Deuteronomio capítulo 24, versículo 26. Deuteronomio 24, 16. Dice allí la palabra de Dios en Deuteronomio 24, 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. ¿Vamos a morir por el pecado de Adán? ¿Somos culpables por el pecado de Adán? Y cuando nacemos vamos a ir rápidamente a la muerte porque somos culpables del pecado de Adán. ¿Merecemos la muerte por el pecado de Adán? Eso es lo que tenemos en nuestra mente. Muchas veces pensamos que somos pecadores y por lo tanto merecemos la muerte porque heredamos el pecado de Adán.
Eso es lo que ha enseñado la tradición cristiana en todas partes y en todas las iglesias. Y tristemente está entrando también en la iglesia adventista del séptimo día, creyendo que somos pecadores porque heredamos el pecado de Adán y la culpa de Adán. Pero dice aquí que los padres no morirán por los hijos. El pecado es personal. Tú no cargas la culpa de tus padres, ni los padres cargan la culpa de los hijos. Cada uno es culpable por sí mismo. Y vamos a ver un versículo más, Ezequiel 18:20. Ezequiel 18:20 refuerza esta misma teología. Ezequiel 18:20 habla de el culpable por el pecado. ¿Quién es el culpable por el pecado? Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. Así que no morimos por el pecado de Adán. No merecemos la muerte por el pecado de nuestros padres. No merecemos la muerte por herencia. El alma que pecare, esa morirá. Así que es importante que entendamos esto. Nosotros no merecemos la muerte porque nacimos en este mundo, porque nacimos como herederos de Adán. No merecemos la muerte porque hemos heredado el pecado de Adán. Nosotros somos responsables de nuestros pecados. El alma que pecare, esa morirá. Y sigue diciendo, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Así que, hermanos, aférrense a esto. El pecado es personal, no es hereditario. La culpa del pecado es personal, de cada uno personalmente. Ahora bien, vamos a los textos más difíciles, que nos pueden confundir muchas veces y que muchas veces leen algunas personas para demostrar que el pecado es por naturaleza y por herencia. Romanos 5:12 nos habla Pablo allí un texto muy interesante que parece como algunas personas utilizan para decir aquí está el pecado original y cómo entró el pecado al mundo. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿el pecado entró al mundo por un hombre? Sí, aquí lo dice. Pero no está diciendo que yo soy culpable del pecado de ese hombre. El pecado entró al mundo por un hombre. Entró al mundo por un hombre. Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres porque todos nacieron pecadores. ¿Dice así allí? O por cuanto todos pecaron en Adán. Fíjense lo que dice. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No por cuanto todos heredaron el pecado. No por cuanto todos nacieron con una naturaleza pecaminosa. Todos mueren porque todos pecan. ¿Está claro eso? Dice que la muerte entró al mundo y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces no es por nacimiento, no es por herencia, no es por naturaleza. Es porque nosotros decidimos pecar, así como decidió pecar Adán y Eva. Vamos a ver entonces qué cosa es pecado. La Biblia dice qué cosa es pecado. Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4 dice lo que es el pecado. No hay otra cosa que esta definición de pecado. Elena de White también lo dice. Dice Elena de White, el pecado, hay una sola definición bíblica para el pecado. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción o transgresión de la ley. ¿Qué cosa es el pecado? ¿Es la herencia que tenemos de Adán? ¿Es la naturaleza con la cual nacemos? Es transgresión de la ley. Tengamos eso presente, hermanos. El pecado siempre es personal y el pecado es violar la ley de Dios, es transgredir la ley de Dios, es desobedecer a la ley de Dios. Y tú no puedes desobedecer la ley de Dios si tú no la conoces. Si no hubiera ley, no hubiera pecado. ¿Por qué va a haber un juicio? Porque hay una ley.
Si no hubiera una ley, no habría juicio, porque ¿a qué te vamos a juzgar? ¿De qué te vamos a juzgar si no hay una ley? Entonces, el juicio es porque hay una ley. Y el pecado es cuando nosotros violamos esa ley. Por eso seremos juzgados por las veces que nosotros violamos la ley. Ese es el pecado. El pecado es transgresión de la ley. El problema está que nosotros muchas veces pensamos que la tentación es pecado. Por ejemplo, Jesús dijo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Decimos, ¿ve? Solamente por mirar, ya es pecado. Mi hermano Pablo está despierto. Dice, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla. Entonces la tentación no es pecado. Tú puedes sentir atracción hacia el pecado, pero resistir al pecado. Porque la palabra dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. Así que podemos resistir a la tentación. La tentación no es pecado. La tentación no es lo que nos hace pecadores. Pero pensamos muchas veces que la tentación es pecado. Miren lo que dice en Santiago capítulo 1. Versículo 14 en lo adelante. Santiago 1, 14 en lo adelante. Vamos a ver aquí cómo se produce el pecado, cómo funciona el pecado, cuándo se activa, es decir, cuándo nace el pecado. Versículo 14, Santiago 1, 14. Sino que cada uno, vamos al versículo 13. Cuando alguno es tentado, ¿estamos hablando de qué? De tentación. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entre paréntesis, si Jesús era Dios, no podía ser tentado por Satanás. ¿Lo dice ahí? ¿No lo dice ese versículo? Si Jesús era Dios, Él no podía ser tentado por Satanás. ¿Qué les parece? Ese versículo lo dice. Lo repito. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces Jesús, cuando estuvo en esta tierra, ¿era Dios? Lo vamos a ver mañana. Se los voy a dejar ahí en la duda para mañana. Pero dice aquí, mañana es importante el tema que voy a tratar acerca de la naturaleza de Jesús. ¿Y qué cosa era el pecado para Jesús? Si realmente él tenía nuestra naturaleza o no tenía nuestra naturaleza. Pero dice aquí este versículo, señores, hermanos, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Si Jesús era Dios, no podía ser tentado por el mal. Se los dejo allí. Ahora seguimos diciendo la tentación. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, sus propios deseos, su propia naturaleza, de su tentación, por sus propias tentaciones. Dice, cuando alguno es tentado por su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz, ¿qué cosa? El pecado. Cuando la persona es tentada, ¿ya pecó? Por ejemplo, yo veo aquí el maletín, que la hermana lo dejó allí descuidado. Y digo, seguramente tiene ahí algo bueno. Voy a ver si ella no me ve y me llevo el maletín. Pero estoy pensándolo y estoy viendo el maletín. ¿Me lo llevo o no me lo llevo? ¿Ya pequé? ¿Cuándo pequé? ¿Cuándo peco? Cuando me lo llevo. Cuando lo agarro y me lo llevo. Ese es el pecado. Si tú sientes deseo de llevártelo, eso no es pecado, eso es tentación. Jesús fue tentado. Mañana vamos a hablar de eso, de las tentaciones de Jesús. Pero cuando nosotros vemos la tentación, cuando sentimos atracción hacia el pecado, eso no es pecado. Eso es atracción, eso es tentación. Pero la tentación todavía no ha dado a luz. Dice aquí que después que somos tentados, entonces da a luz el pecado. Así que primero hay, como en el embarazo, primero la mujer se embaraza, es como que
la gestación, ¿verdad? Gestó en su interior, luego entonces da a luz el pecado. Es lo que dice allí Santiago, versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, dio a luz, ¿qué cosa? El pecado. Así que antes de que nosotros desobedezcamos la ley, no hay pecado. El pecado es la transgresión de la ley, no es la tentación. Ser tentados no es pecado. Hay un texto que he leído que dice que las aves pueden volar sobre nuestra cabeza. Esa es la tentación. Pero nosotros no podemos permitir que hagan nido en ella. Si hacen nido, entonces ya está haciendo pecado. La tentación está allí volando, pero tú no tienes que permitir que hagan nido en tu cabeza, no tienes que darle lugar, no tienes que pensar en ella. Por eso Jesús dijo, cuando miras a una mujer para codiciarla, o a un hombre para codiciarlo, o a otra cosa para codiciarla, ya estás adulterando en tu corazón. ¿Por qué? Porque estás codiciando. Es decir, yo veo aquello y digo, wow, cómo me gusta. Oh, y si yo hiciera esto y aquello, y si la viera así, si la viera asado, y cómo pudiera ser. Y empiezo a manipular en mi mente el pecado y a disfrutar en mi mente el pecado. Ese es el pecado. Sí podemos pecar con la mente. No estoy diciendo que no podemos pecar con la mente. Sí podemos pecar en la mente, pero cuando le damos lugar entonces a la concupiscencia, al deseo pecaminoso y lo empezamos a manipular y a trabajar en nuestra mente. Eso es pecado. Pero si nosotros miramos la tentación, sentimos atracción hacia el pecado y decimos, no, entonces no has pecado, solamente ha sido tentación. Es importante que sepamos eso, es importante que lo pongamos en nuestra mente. Ahora bien, vamos a ver Romanos. ¿Hasta qué hora tenemos? Ya se acabó el tiempo. 10 minutos. Yo dije, como comenzamos temprano, puedo estar como 2 horas predicando. Así que no hay problemas. Pero voy a tener misericordia de ustedes y voy a terminar en 10 minutos. Romanos capítulo 7. Y este capítulo es... Bueno, vamos primeramente al versículo más difícil. No lo voy a dejar. Salmo 51:5. Salmo 51:5. Tenía la tentación de dejarlo, pero no voy a ceder la tentación. No voy a pecar. Voy a leer este versículo porque este es el versículo que más sacan. Este y Romanos 7 para decir que nosotros tenemos una naturaleza, sí es pecaminosa, fíjense. Pero la palabra pecaminosa no significa lo que pensamos que significa. Nuestra naturaleza pecaminosa significa naturaleza caída. No significa que seamos culpables de pecado por tener una naturaleza caída. 51:5, Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahí está. Nacimos en pecado. Es más, fuimos formados en pecado. ¿Cómo vas a decir que no tenemos naturaleza que es culpable de pecado? Pastor, me está engañando. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hermanos, este texto es difícil para muchas personas. Porque dice, ahí está. ¿Cuándo nació David? ¿Antes del pecado o después del pecado? Cuando él nació, ¿estaba en la naturaleza que Dios le dio a Adán y Eva antes del pecado o después que pecaron? Después del pecado. Así que ni Caín ni Adán, David está diciendo, en pecado he sido formado. Nací en el período del pecado. He sido formado en el tiempo que reina el pecado. Nací en el período de la naturaleza pecaminosa. Después que Adán pecó, he sido formado en este período de tiempo de pecado, en cual reina el pecado. Vamos a suponer que una pareja de gays adoptan un niño pequeñito y lo tienen desde que nació en su casa. Y entonces, después que crece, dice, yo no voy a ser gay. Pero, ¿dónde se formó? En un ambiente de pecado, en un ambiente gay, en un ambiente
que no es la naturaleza que Dios quiere que tenga. Pero él puede decir, yo fui formado en ese ambiente, pero no voy a hacer lo que me enseñaron, o lo que yo vi, o lo que yo viví, o en el ambiente en el que yo viví. No porque haya nacido allí, significa que sea igual que lo que él vivió allí. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque la naturaleza no tiene que ver con el medio ambiente en que tú te formas. ¿Han oído ustedes hablar de una flor que se llama nenúfar? El nenúfar es una flor grande, blanca, que nace en los pantanos. Así que está en el pantano, sucio todo a su alrededor, está putrefacto, pero esa flor sale blanca, pura. Parece como si estuviera en otro ambiente. No se contamina con el medio ambiente que está a su alrededor. Es pura porque sus raíces están más profundas y toma de las aguas profundas y limpias que hay en los manantiales abajo. Entonces arriba está pura y blanca. Así que no importa el medio ambiente en el que está naciendo y desarrollándose, es pura. Así, el medio ambiente en el que nació David era un medio ambiente de pecado. En pecado he sido formado, en pecado nací, es decir, estoy en el ambiente del pecado, estoy en el tiempo en el cual reina el pecado, nací. También puedo haber dicho, en pecado me formó mi madre, es decir, estaba hablando del pecado de su madre, no sabemos si su mamá estaba en pecado cuando él nació. ¿Recuerdan ustedes cuántas personas nacieron de, por ejemplo, Salomón, de quién era hijo? ¿Y quién? Y Betsabé, la esposa de Urías Eteo, y fue de un pecado terrible, el pecado de David, y de eso nació Salomón. ¿Era Salomón culpable de haber nacido de ese pecado? No, y Salomón no llegó a ser un hombre conforme a Dios, y Dios le dio sabiduría, inteligencia, más que a todos los demás. Es decir, que no tiene nada que ver con que él haya nacido de esa relación pecaminosa, y puede haber dicho, en pecado me concibió mi madre y mi padre, no los concibió en pecado. Así mismo puede haber sido David. Es decir, que está hablando de una condición general del ser humano. Él nació y fue formado en la condición de pecado. Ahora, si el texto hablara de que el pecado es por naturaleza, si el pecado fuera por naturaleza, no se podría quitar. ¿Creen ustedes? No se puede quitar porque es por naturaleza, es físico, es biológico, así que no se puede quitar. Pero el Salmo dice que se puede quitar el pecado. Todo el Salmo, todo el Salmo. Un texto sin su contexto no es más que un pretexto. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Parece que el pecado puede ser borrado. Después dice, lávame más y más de mi maldad, límpiame. Así que el pecado puede ser limpiado. No está hablando del pecado de naturaleza, no está hablando del pecado biológico. Está hablando de una condición pecaminosa en la cual nacemos todos los seres humanos, pero que podemos ser limpiados de ese pecado. Porque Él lo aprueba en todo el Salmo, está hablando de que podemos vencer esa naturaleza pecaminosa. Después dice, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí, versículo 10. Así que el mismo Salmo está probando que no está hablando del pecado original, está hablando de una condición en la cual todos nacemos porque nacemos en una condición de pecado, en la cual el mundo comenzó después que Adán pecó, pero no porque nacemos como biológicamente heredando el pecado, sino en una condición de ambiente en el cual nosotros nacemos y nos desarrollamos. Muy bien, ya ustedes ven que el Salmo 51 no habla del pecado original. Dice que el pecado puede ser limpiado, que el Señor puede crear un corazón nuevo dentro de nosotros, que puede ser borradas nuestras rebeliones y purificado nuestro ser. Romanos capítulo 7, con el cual quiero terminar, 7 y 8, algún versículo del capítulo 8. Romanos capítulo 7, versículo 8. Perdón, Romanos 7, 14. 7, 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Algunos dicen, ¿ven?
Ahí está, yo soy vendido al pecado. Y la ley es espiritual, pero yo soy pecado. Vamos a seguir leyendo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahí está. Decimos mucho, ven, el pecado mora en mí. Por lo tanto, yo soy pecador por naturaleza. Tengamos cuidado con lo que a veces queremos que diga el texto, pero no lo dice. Versículo 21, porque sigue más o menos diciendo lo mismo. Ahora versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Wow, parece que está hablando del pecado original. Vamos al capítulo 8, que es la respuesta que da David al capítulo 7. El versículo 24 y 25 del capítulo 7 también dan respuesta, porque Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y quién dice él? Gracias doy a Dios, ¿por quién? Por Jesucristo. Versículo 25, Señor nuestro. Así que él mismo ya empieza a dar la respuesta. Jesucristo puede librarme de esta condición de pecado. Ahora dice el versículo 1 del capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí está. Y algunos dicen, ya usted ve, si estamos en Cristo Jesús, no importa lo que yo haga, no hay condenación. Cuando David estaba en pecado con Betsabé o cuando mató a matar a Urías Eteo, no importa si estaba en Cristo, si él amaba y si él aceptaba a Dios, estaba salvo, estaba perdonado porque estaba en Cristo. Y eso es lo que dicen generalmente los evangélicos. Dicen que somos justificados de nuestros pecados y siendo justificados por el manto de justicia de Cristo, no importa lo que tú hagas. Una vez salvo, salvo para siempre. Entonces yo acepto a Cristo hoy y mañana peco, no importa, sigue siendo salvo porque tú aceptas a Jesucristo. Tú sigues pecando, no importa porque tú aceptas. Es decir, no puedes guardar la ley de Dios porque tu naturaleza es pecaminosa y tú no puedes ser santo porque tu naturaleza es pecaminosa. Eso es lo que dicen. Entonces, no importa porque Cristo te justifica si tú aceptas a Jesucristo. El manto de justicia de Cristo. Y mañana les voy a decir qué cosa es el manto de justicia de Cristo. Pero dice aquí, ahora bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué cosa es estar en Cristo Jesús? ¿Qué dice Pablo en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy. ¿Qué cosa es estar en Cristo? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es estar en Cristo. No es que yo acepto a Cristo de palabra y entonces Él pues, me justifica de mis pecados. Sí, Señor, tú sabes que yo te amo y en mi corazón tú sabes que yo te amo. Pero yo no puedo obedecer la ley, yo soy pecaminoso y entonces soy débil. Tú me comprendes, tú tienes que perdonarme. Eso es estar en Cristo. Estar en Cristo es, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ahora no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Ahora fíjense lo que dice el versículo 2. Vamos a terminar el versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que la condenación es para los que andan conforme al Espíritu. No hay condenación para los que andan conforme al Espíritu, porque no es para los que andan conforme a la carne. Si tú dices que fuiste justificado por Cristo, pero sigues viviendo las obras de la carne, entonces no estás en Cristo. Entonces no estás crucificado con Cristo. Entonces sigues viviendo en la carne. Pero dice aquí que no hay condenación para los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Y fíjense lo que dice el versículo 2. Gloria a Dios por este versículo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén, hermanos.
Pablo está diciendo en el capítulo 7 que hay una ley que me lleva hacia el pecado. Hay una ley en mis miembros, en mi naturaleza o en mi carne, que me lleva hacia el pecado. Dice la ley que yo no entiendo lo que hago, porque no, el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero, eso es lo que hago. Entonces Pablo dice, bueno, lo que está sucediendo es que hay una naturaleza pecaminosa, hay una naturaleza carnal, hay algo carnal que me lleva hacia el pecado. Pero hay una ley que me puede librar de la naturaleza del pecado. Hay una ley que me puede librar de la carne. ¿Cuál es? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida hace que ya la ley de la carne no tenga poder sobre mí. Entonces, si hay un poder sobre mí, el Espíritu de vida lo ha eliminado. El Espíritu, la ley del Espíritu en Cristo Jesús elimina la ley del pecado y de la muerte. Ahora, ¿qué cosa es la carne? Porque dice aquí, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5 de Romanos 8. Romanos 8, 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Cuando Pablo está hablando de la carne, está hablando de la mente. La mente es la que peca. La mente es la que es carnal. La mente es la que nos lleva cautivos hacia el pecado y hacia la muerte. Pero dice que los que son de Cristo piensan en las cosas del Espíritu y no en las cosas de la carne. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermanos, el pecado está en nuestra mente. El pecado está en dejar que la mente desobedezca a Dios. Porque dice la palabra de Dios también que el pecado está en saber hacer lo bueno y no hacerlo. Porque el pecado es, la mente es la que nos lleva hacia lo bueno o hacia lo malo. Dice Jesucristo, de la mente salen las cosas buenas, las cosas malas, los malos pensamientos, las malas acciones. ¿De dónde salen? De la mente. Ese es el corazón que habla la Biblia. El corazón es la mente. Entonces dice aquí que los que son del Espíritu y los que viven en el Espíritu no piensan en las cosas de la carne, sino en las cosas del Espíritu. Por eso la ley del Espíritu de vida nos puede librar de la ley del pecado y de la muerte. Porque pensamos ahora no en las cosas de la carne, sino en las cosas del Espíritu. Eso nos demuestra que el pecado no es por naturaleza, sino por decisión. El pecado es por decisión. El pecado es transgresión de la ley de Dios. Y mañana les voy a hablar de la naturaleza con la cual vino Jesús. ¿Sería como la mía la naturaleza de Jesús? ¿Tendría una herencia como la mía? Que yo tengo una herencia quizás de asesinatos. Hay quizás familias que fueron asesinos, otros que fueron drogadictos, otros que fueron prostitutas. ¿Habrá en la herencia de Jesús algo parecido a la mía? ¿Jesús traía esa herencia? Mañana lo vamos a estudiar. Es importante que aprendamos lo que dice la Biblia acerca del pecado y acerca de Jesús, nuestro ejemplo. Que el Señor nos bendiga y que podamos aprender a vencer el pecado para gloria y honra de nuestro Dios.